Un nuevo caso donde podemos observar por sustitución trigonométrica que me va a quedar una diferencia, pero donde el primer elemento sea variable. Vamos considerando la siguiente situación. Y entonces aquí lo que primero necesitamos es encontrar, por ser cuadrático y lineal, vamos a encontrar un binomio al cuadrado, ya sea más o menos una constante. Y entonces tenemos que hacer el proceso de completar el desarrollo de un binomio al cuadrado, que en este caso, al asociar los dos términos variables, sacamos mitad a menos 6 elevado al cuadrado 9, y entonces este más 9 lo ajustamos restando 9 fuera del trinomio. Y entonces esto es el desarrollo de x menos 3 al cuadrado, y la suma de estas constantes nos queda menos 4. Entonces esta antiderivada la podemos expresar en esta forma. Y entonces ya observamos nuestra diferencia de cuadrados. El cuadrado de este binomio y el cuadrado de la constante 2. Por lo que entonces esta es la hipotenusa, x menos 3 sobre nuestro triángulo rectángulo, x menos 3 y uno de los catetos al cuadrado. Por recomendación, cateto adyacente. Entonces tenemos 2 en el adyacente y el radical, que ya sea lo expresamos en su forma original o en la forma que tenemos aquí. Recomendación, en su forma original. Y entonces hacemos nuestro proceso, cateto hipotenusa sobre adyacente, función secante del ángulo, despejando nuestra variable, obtenemos que x es 2 secante más 3, y el diferencial derivada 2 secante tangente más 0 por diferencial del ángulo. Y radical sobre constante, cateto opuesto sobre adyacente, es la función tangente, por lo que el radical es 2 veces la tangente del ángulo. En la sustitución, entonces, vamos a obtener que x es 2 secante más 3 dividido entre el radical 2 tangente por el diferencial 2 secante tangente diferencial. Al simplificar, 2 entre 2 es 1, tangente entre tangente es 1, lo que nos queda 2 secante más 3 por secante diferencial. Aquí nada más por corrección de notación, esto es secante del ángulo, tangente del ángulo. Me había faltado a escribir el ángulo, era un error de escritura. Aquí aplicamos propiedad de linealidad en este proceso. 2 antiderivada de secante por secante es secante cuadrada, más 3 veces la integral de secante diferencial. Los dos casos son integración por fórmula directa, tangente, integral de secante cuadrada diferencial es tangente, más 3 veces la integral de secante, que es logaritmo natural de secante más tangente. Esta ya es nuestra antiderivada en términos de la variable θ.
Y regresando a nuestra variable original, entonces tenemos que la tangente del ángulo es radical sobre 2, radical sobre 2, más 3 veces logaritmo natural de secante, radical sobre 2, más la tangente, aquí es un error, aquí es la secante, nada más por seguir el orden, la secante es x menos 3 sobre 2, y la tangente es la que sí es el radical sobre 2, más la constante. Esto ya lo podemos considerar como nuestro resultado final, pero por simplificaciones, propiedades de logaritmos, y aquí en la fracción 2 entre 2 es 1, me queda únicamente el radical, y por propiedades de logaritmos, esto lo podemos simplificar como 3 logaritmo de x menos 3 más el radical más una constante. ¿Por qué constante 2? Porque tenemos que es la suma, mejor dicho la resta, de esta constante menos 3 veces el logaritmo de 2. Todo esto debido a que si aquí a esto le aplicamos propiedad de logaritmos, esta parte de acá, al verlo como una sola fracción, el binomio más radical entre 2, entonces nos queda que es esta expresión, aquí por simplificación, nada más lo voy a indicar de esta manera, con el 3 aquí antepuesto, y aquí le aplicamos propiedad de logaritmos, y entonces nos queda que es esto, menos 3 logaritmo de 2. Y aquí es donde mencionaba que esta parte de aquí es lo que puedo llamar una constante 2, una constante k, el nombre que quisiéramos dar. Diferente, no hay problema si le dejamos la c, pero para que quede más claro, que se observe que estas dos constantes no son la misma, son dos constantes distintas. Esta constante 2 es el resultado de la constante que habíamos obtenido inicialmente, reducida en 3 veces el logaritmo de 2. Entonces, esta es la justificación de por qué aparentemente desaparece este 2. Aparente, por propiedad de logaritmos, se asocia con esta constante y obtenemos esta constante 2. Y esto, ahora sí, es nuestro resultado final de la antiderivada buscada.